Bolivia está consciente más que nunca para defender el proceso de cambio. El instrumento político por la soberanía de los pueblos no es cualquier partido político, es instrumento de todos los bolivianos y bolivianas. Y hoy día estamos acá concentrados con el hermano Álvaro, con los candidatos, candidatas, con los movimientos sociales del departamento, pero también de Bolivia, para iniciar la campaña del departamento de Cochabamba. Todos quieren tener candidaturas, pero entienden que no alcanza para todos. Pero además de eso, hermanas y hermanos, la presencia esta vez de compañeras. Que eso intentamos desde el trópico de Cochabamba, al margen de las normas. Ahora hay normas que acompañan para que haya equidad en la representación. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de militantes del movimiento al socialismo y de organizaciones sociales se movilizaron rumbo al estadio de la localidad para asistir a la proclamación del binomio oficialista Evo Álvaro. Horas antes del acto principal se decoraban los lugares cercanos al palco con globos y motivos alusivos al partido de gobierno. Con esas actividades y ese ajetreo de las personas, la concentración congregó a más de 10.000 personas que llegaron desde distintos puntos del departamento de Cochabamba. De esta manera, el principal partido e instrumento político del país da inicio a la campaña electoral en el departamento de Cochabamba. 427 son los candidatos de las 5 organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales del 12 de octubre que fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral. Las fuerzas políticas podrán sustituir las candidaturas hasta 3 días antes de la votación. En el caso del Movimiento al Socialismo, tiene 17. Bueno, la lectura es simple. El Movimiento al Socialismo ha conversado con las organizaciones sociales, ha escogido a sus candidatos, ha visto las mejores posibilidades que reúnan los requisitos. El resto, la oposición y todos han improvisado, excepto el Movimiento al Socialismo. Las fuerzas políticas que presentan mayor número de inhabilitados son el Partido Verde por Bolivia, del indígena Fernando Vargas, con 121, y el Partido Demócrata Cristiano, que postula a Jorge Quiroga Ramírez, con 150 impedidos. Obviamente ahí tenemos la grandeza y de muchos de los candidatos que estaban ya ahí para ceder sus espacios y en algunos casos dar un paso al costado para que se ingresen nuevos actores, nuevos aliados a esto. El Movimiento Sin Miedo de los candidatos Juan del Granado y Adriana Gil tiene 85 y es básicamente porque no se cumplieron los requisitos. Lo que pasa es que son casos que corresponden en la mayoría de los casos a gente que vive en el área rural, que no ha podido hacer llegar su documentación en los plazos establecidos, pero la norma también prevé que podemos sustituirlos. Lo vamos a hacer en los tiempos más cortos para que no nos veamos afectados. Unidad Demócrata de los postulantes a Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez tiene que cambiar a 55 candidatos. Va a meritar seguramente ver las características de cada una de ellas y en cuanto podamos tener claridad vamos a hacer una evaluación, a conversar con los representantes regionales, departamentales, para poder ver quiénes van a ser las personas que suplan ese espacio. La primera publicación de los candidatos habilitados e inhabilitados serán publicados el domingo 3 de agosto, tal como contempla la actividad 32 del calendario electoral. El gobierno nacional, en directa coordinación con gobiernos departamentales, en algunos departamentos, con gobiernos municipales, como aquí en la Ciudad del Alto y otros municipios de Bolivia, juntarnos para garantizar una computadora por ahora a los estudiantes del sexto de secundaria. Estamos entrando, hermanas y hermanos, la tecnología digital en la educación para una sociedad y economía del conocimiento.
estudiantes, estamos en otros tiempos. Tal vez para algunas familias, tal vez para algunas mamás, papás, que no tenemos muchos recursos económicos, que no pueden comprar computadora para sus hijos, para sus hijas. Y ahí está el gobierno nacional en directa coordinación con gobiernos departamentales, en algunos departamentos, con gobiernos municipales, como aquí en la Ciudad del Alto y otros municipios de Bolivia, juntarnos para garantizar una computadora por ahora a los estudiantes del sexto de secundaria. Estamos entrando, hermanas y hermanos, a la tecnología digital en la educación para una sociedad y economía del conocimiento. Estamos en otros tiempos. En Bolivia, mediante sus estudiantes, tiene que seguir avanzando para dar una nueva imagen a Bolivia como hemos empezado. En otras palabras, hace un momento comentábamos con nuestro hermano vicepresidente, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es cómo pasar del cuaderno al internet, de la pizarra a la computadora. Tienen que arreglar sus problemas internos, la pedofilia, como lo dice el Papa. En el Viceministerio de Descolonización tenemos denuncias sobre sacerdotes que han estado violando gente y lo hemos manejado en un nivel para llegar a las conclusiones. Entonces la Iglesia no tiene moral para hablar absolutamente nada. Quiere darnos clases de democracia, quiere darnos clases de comportamiento, quiere arreglar si se van a casar quiénes con quiénes. Eso ya no es así. Nos han hecho creer que en este mundo solamente hay hombre y mujer, o chicha o limonada, o blanco o negro, o sí o no. Las culturas anteriores nos han enseñado que hay el sí, el no y el tal vez, que se puede ser del tercer sexo, y eso nunca fue. Debería ser una voluntad política consciente de la sociedad. Unión libre para parejas del mismo sexo fue la propuesta planteada por el defensor del pueblo que generó un debate social, tomando en cuenta la prohibición a toda forma de discriminación explícita en la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado es tremendamente amplia en relación a los derechos humanos, reconoce el principio de igualdad y de no discriminación por ninguna razón, ni por razón de sexo, de identidad de género, de cultura, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, todavía no se ha logrado traducir estos principios en normas que hagan posible que este grupo social ejerza los derechos como cualquier otro grupo social. Se considera que se debe incorporar en el Código de Familias una institución análoga al matrimonio o unión libre para que se reconozca sus derechos en la vida de pareja. Esta es una realidad que en Bolivia existe, donde se pretende regular una norma para aquellos que tienen una convivencia y un bien económico en común, donde no son respaldados ni protegidos por una ley que les vele sus derechos. El defensor de una unión libre de hecho para estas personas, ¿por qué se le enfoca de estas maneras? Estas personas con orientaciones sexuales diferentes ya viven juntos, existen, están dentro de nuestra sociedad y son parte activa y productiva también de nuestra sociedad. Entonces, lo único que se ha querido tratar, también se quiere hacer es tratar de restablecer sus derechos. Por lo menos es un millón de personas con diversidad sexual que está presentes en nuestro país, ¿no? Entonces ya es un grupo altamente vulnerable por temas de discriminación, etcétera, etcétera. Bueno, es una decisión del gobierno. El gobierno tiene facultades soberanas para decidir en esa materia. Ahora, de que sea justo o injusto es un tema que se está debatiendo en el Medio Oriente desde hace décadas, ¿no? Por supuesto que nadie puede justificar que los problemas se diluciden de una manera violenta. Obviamente es condenable. Bolivia declaró a Israel Estado terrorista y aprobó exigencia de visas para el ingreso de sus ciudadanos, decisión que fue tomada en gabinete ministerial e informada por el presidente Evo Morales desde Cochabamba en la víspera. Que se firmó bajo un régimen de la dictadura en Bolivia y que permitía a los ciudadanos israelíes ingresar a Bolivia libremente, sin ni siquiera tener visa
de ingreso. A partir de esta denuncia, Israel pasa al grupo de países 3. Hermanas y hermanos, pasar a la lista 3 significa, en otras palabras, que estamos declarando un Estado terrorista que por tanto tiene que tomar las prevenciones para ingresar a Bolivia. El gobierno boliviano condenó el bombardeo e incursión armada de las fuerzas militares de Israel sobre Palestina, donde hay reportes de al menos 1000 víctimas fatales, entre ellas niños y mujeres. Está claro de que esta intervención abusiva, esta intervención militar de un ente institucional que tiene la mayor profesionalidad como es el ejército israelí, no mata por errores, no mata más allá del léxico que vean que son daños colaterales como se habla en los conceptos de quienes hacen lecturas de estos conflictos bélicos. Es decir, que para que el cónsul en el exterior emita una visa al ciudadano de Israel, tiene que consultar a la Dirección General de Migración si los documentos que ha presentado el ciudadano israelita son legales. Los requisitos son los siguientes, ¿no? Un documento de viaje válido y vigente, con una vigencia mínima de 6 meses. Necesitan una vacuna contra la fiebre amarilla si es que van a visitar zonas de riesgo endémico. Renavaque me parece que es una de ellas. Necesitan un itinerario de viaje, pasaje de ida y vuelta, necesitan una carta de invitación, ¿no?, de una persona que esté establecida legalmente en Bolivia, ya sea de nacionalidad boliviana o de otra nacionalidad, y necesitan una solvencia económica que les permita vivir de manera lícita en Bolivia. Durante este jueves en la zona Gran Poder del distrito 4 de la ciudad del Alto se precipitó una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana. Sus ocupantes resultaron heridos, el teniente coronel Guillermo Burgos y el capitán Javier Quisbert, quienes fueron trasladados al hospital militar. Según informes preliminares, la avioneta llegó a incendiarse y se precipitó a 2 millas del aeropuerto internacional, provocando el daño de una vivienda. Afortunadamente solo existen daños materiales. La propietaria de dicha vivienda relató asustada lo que ocurrió, aquel estruendo que sintió al precipitarse esta avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana. Sí, estaba en el patio, uno nomás como ha llegado, yo me voy a matar, ahí mismo nomás me he echado. ¿Usted tiene hijos, señora? Sí, este bonito tengo. Solamente tiene uno. Mi esposo también tengo, mi hijo bonito tengo, nada más. ¿Los 3 estaban acá en el No, ha ido en allá he visto mi esposo, ha ido a las hijas, sí. Yo solito nomás estaba yo aquí. Tripulaba 2 señores, el señor teniente coronel Guillermo Burgos, copiloto capitán Javier Quisbert. Los mismos fueron auxiliados al hospital Cosmil. El mismo teniente coronel manifiesta que no son de gravedad, que salieron con su propio pie. El comunicado señala que a las 11:40 de este jueves, una aeronave Beechcraft Barón con matrícula FAB 031, asignada al Grupo Aéreo de Casa 31, que cumplía un vuelo local de mantenimiento, realizó un aterrizaje de emergencia a 2 millas de la pista 10 del Aeropuerto Internacional del Alto, un percance que no tuvo mayores consecuencias, puesto que la tripulación se encuentra ilesa. El Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana ha dispuesto la conformación de la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos para establecer las causas de este accidente. Los tripulantes de la aeronave son el teniente coronel Guillermo Burgos y el capitán Javier Quisbert. Ambos al momento se encuentran hospitalizados en Cosmil, donde no se tiene una autorización para brindar el parte médico y solo se nos informó que se les realizan exámenes de rutina. De esta manera, el presidente del Estado y candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, inauguró la casa de campaña de los candidatos a senadores, diputados y supraestatales por el MAS en el Departamento de La Paz para las elecciones generales del 12 de octubre. Ahora, ser autoridad no es para hacer plata. Ser autoridad ahora no es beneficio de negocio. Ser autoridad, sea presidente, vicepresidente, sea senador o diputado, o sea senadora o diputada, o cualquier autoridad, es más compromiso, esfuerzo y sacrificio para el pueblo boliviano. Ese también ha cambiado.
Esa es la política como una ciencia de servicio y no beneficio. El presidente Evo Morales además presentó a los candidatos, entre los que se destacan la exfiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, el dirigente de los choferes, Franklin Durán, Alberto El Gringo González y el exdiputado Javier Zabaleta, además de la ex viceministra de Defensa del Consumidor, Sonia Brito. Llegando al espacio para el que hemos sido electos, pues tratar de hacer todo eso realidad, ¿no es cierto? Vía leyes, vía iniciativas, vía fiscalización, vía control, vía todas las posibilidades que nos franquea la ley como asambleístas, ¿no? Básicamente esa es la expectativa, estamos muy ilusionados, con mucha esperanza, así que sí, se ha iniciado la campaña, ya estamos en plena carrera. Nuestro objetivo final que tiene que ver con cada familia boliviana, porque se le va a poner luz, agua, televisión satelital, alcantarillado, gas domiciliario, para sus niños computadoras en las escuelas, por lo tanto hay mucha información que hacer llegar a la población y nuestro trabajo principal ahorita es eso. Porque se está inaugurando esta casa que es para escuchar al pueblo. Hemos puesto en un lugar como popular porque queremos que la gente venga y pueda decir qué es lo que espera del gobierno de Evo Morales, qué espera de los legisladores, qué tipo de normas quisieran. Evo Morales enfatizó que el movimiento al socialismo pasó de ser un partido político para convertirse en un movimiento político a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y destacó que los partidos de derecha no tienen programa, solo buscan quitarles los 2/3 al movimiento al socialismo dentro de la Asamblea Legislativa, por lo que pidió que el voto sea único y no cruzado. Dicen todavía que puede haber voto cruzado. Aquí hay voto cruzado y el voto único para pluris, unis, a no ver igual. Aquí no hay franjas de seguridad o titulares suplentes. Todos como fuéramos titulares y todos como estaríamos en la franja de seguridad para candidaturas a diputados senadores. En el mercado Lanza, así como también en la fachada del mercado del Colegio Barrientos, en la calle 21 y la Vallivian de la zona sur. En una segunda fase que se implementará en las siguientes semanas, cubriremos lo que son los macrodistritos de Cotauma, así como también de San Antonio. Por supuesto, el fin de este proyecto es reducir y ordenar el pegado indiscriminado de este tipo de elementos publicitarios y también sabiendo de que las tiendas políticas harán uso del pegado de afiches de este medio publicitario y la intención del gobierno municipal es brindar estos espacios para que podamos ordenar y no vulnerar lo que es y ensuciar principalmente a la ciudad. Tiene dos componentes, ¿no? Un componente de proteger la propiedad privada y el ornato público y un segundo componente que está referido a las sanciones, a las prohibiciones que establecemos a efectos de garantizar fundamentalmente la buena imagen de nuestro municipio. El proyectista de esta norma municipal, el concejal Jorge Silva, detalla que el Ejecutivo Municipal debe habilitar espacios determinados para realizar proselitismos políticos en el ornato público. La ley establece que el Ejecutivo Municipal debe, en el plazo máximo de 15 días, hacer conocer todos los espacios públicos habilitados para la difusión de campaña. En las propiedades privadas, los partidos políticos deben contar con un permiso de los propietarios. Las fuerzas políticas que dañen el ornato público o la propiedad privada puedan resarcir el daño ocasionado. Si han destrozado una baranda, tendrán que reponer la baranda. Los partidos políticos que violen las normas serían sancionados entre 2.000 a 20.000 bolivianos. Tengan el cuidado de preservar y conservar el ornato público. De no ser así, estamos imponiendo sanciones que oscilan entre los 2.000 y los 20.000 bolivianos. Esta propuesta municipal será analizada en el Pleno del Consejo Paceño para su aprobación la próxima semana. Yo les pediría, si podríamos mañana, recién va a entrar el proyecto en su contenido y mañana podríamos hablar. ¿Cuándo se podría aprobar en todo caso? La otra semana se va a aprobar, sí o sí. Sí o sí. Recordemos que el municipio paceño tiene una ordenanza municipal desde el año 2005 que establece normas para la campaña de proselitismo en las elecciones, que sanciona desde 200 hasta 1.000 bolivianos.